Aprendo en casa. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Paola Moreno. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Es una alegría enorme encontrarme en este espacio preparado especialmente para ti. Este programa está dirigido a las niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Sin embargo, como siempre, puedes pasar la voz a tus hermanos, primas o cualquier familiar porque aprender juntos, ya lo sabes, siempre es más divertido. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Alguna vez han escuchado sobre los gráficos estadísticos? Bueno, hoy vamos a conocer a tres hermanos geniales llamados Mariana, Lucía y Antonio. Ellos van a elaborar una tabla de frecuencia donde organizarán los datos de una información muy valiosa sobre los animales amenazados y luego la representarán en un gráfico de barras. Ellos van a ponerse en acción para cuidar y proteger a los animales en peligro del Perú mediante la elaboración de gráficos estadísticos. ¿Quieres ayudarlos? Sí, esa es la actitud, chicas y chicos. Vamos a conocerlos. Mariana y Lucía son dos hermanas que les encanta jugar en el jardín de su casa y observar a las mariposas y plantas que encuentran en él. De pronto, Antonio, su hermano menor, va corriendo a verlas con un recorte de papel periódico en la mano. Antonio está muy preocupado por lo que ha leído en el recorte. Por lo tanto, decide mostrarlo a sus hermanas para que lo lean también. El recorte dice: el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, emitió un listado de 389 especies en riesgo de extinción. La lista la encabezan las aves con 122 especies. Le siguen los anfibios con 120, los mamíferos con 92, los reptiles con 32 y los invertebrados 23. Los hermanos están muy preocupados por la frase riesgo de extinción, lo cual significa que estos animales pueden desaparecer. Entonces, Antonio se pregunta qué pueden hacer ellos para proteger a los animales y no se extingan. A Lucía se le ha ocurrido una gran idea. Lo primero que deben hacer es informar sobre esta noticia a todas las personas de su comunidad. De esta manera, todos estarán enterados sobre lo que está sucediendo y podrán tomar acción. Gran idea, Lucía. Quizás no todos están enterados sobre lo que está pasando, por lo que de esta manera podrán ayudar mucho a los animales. A Mariana le encanta la idea. Sin embargo, ella se pregunta cómo podrían organizar esta información para brindarla a la gente de la comunidad. Lucía tiene la respuesta para esa interrogante. Ella comenta que en la noticia se mencionan las clases de animales y el número de especies que están siendo amenazadas. Por lo tanto, Lucía propone que primero se elabore una tabla para organizar esta información. Así se tendrá claro qué animales necesitan de más ayuda. Genial, a todos les ha encantado la idea de Lucía. Ahora comenzarán a elaborar la tabla con plumones y papelógrafos para ayudar a los animales. Comencemos. Los hermanos están realizando la tabla con un papelógrafo y los plumones que encontraron en casa. Antonio se pregunta qué título deberían ponerle a la tabla. Mariana, que es muy creativa y experta en poner títulos, responde que el título debería ser Animales peruanos en peligro de extinción. De esta forma, el mensaje está muy claro para todo el que lo lea. Antonio pregunta esta vez sobre qué pondrán ahora en las filas y columnas de la tabla. Mariana y Lucía comienzan a pensar qué contenido debería tener esa tabla y cómo debería ser organizado. Para ello, vamos a leer la noticia de nuevo. De esta manera, subrayaremos la información que necesitamos para colocar en la tabla. Comencemos. Tenemos como noticia la siguiente información. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, emitió un listado de 389 especies en riesgo de extinción. La lista la encabezan las aves, con 122 especies. Le siguen los anfibios con 120, los mamíferos con 92, los reptiles son 32 y los invertebrados 23.
Tenemos como información los tipos de animales, que es la variable que vamos a estudiar, y la cantidad de especies, que es la frecuencia. Por lo tanto, pondremos la categoría tipos de animales en una de las columnas y cantidad de especies en la otra. Muy bien, ahora presentemos atención a los tipos de animales. Tenemos las aves, los anfibios, mamíferos, reptiles e invertebrados. Por lo tanto, pondremos estas clasificaciones en cada fila, distribuyendo cada una en una casilla. Muy bien, ahora, si prestamos atención a la información, podemos observar que nos brinda la cantidad de especies afectadas por clasificación. En las aves tenemos 122 especies. En los anfibios tenemos 120 especies. En los mamíferos tenemos 92 especies. En los reptiles tenemos 32 y en los invertebrados 23. Muy bien, ¿cuánto sería el total? En la noticia informan que el número de especies en riesgo de extinción es de 389. ¿Coincidirá con el total de nuestra tabla? Para eso vamos a sumar los números de especies de cada clasificación. 122 más 120 más 92 más 32 más 23. Da como total el número 389. Muy bien, hemos realizado con éxito nuestra tabla. Los hermanos Antonio, Lucía y Mariana están orgullosos de su tabla. Ahora pueden observar con mayor claridad la información. Al observar la tabla, notan lo preocupante que es tener tantas especies de animales en peligro, siendo este un total de 389 especies. Antonio observa que son 122 especies de aves amenazadas. A él le encanta conocer sobre la pava aliblanca y le preocupa que esta sea una de las especies de aves que están en peligro. Entre los anfibios se encuentra la rana gigante del lago Titicaca, una ranita muy especial que debemos proteger muchísimo. El cocodrilo de Tumbes es parte de los reptiles amenazados. Este se encuentra protegido en los manglares de Tumbes y nosotros debemos protegerlo y cuidar su ambiente. Desde hoy, Mariana, Lucía y Antonio han decidido tomar acción y cuidar a los animales. La tabla los ha ayudado a observar la información con mayor claridad y sacar conclusiones. Ahora ya saben qué tipo de animal tiene mayor o menor cantidad de especies en peligro. Muy bien, para tomar acción ha sido muy útil elaborar la tabla y observar con detenimiento la información. Ahora deben compartir esta información con sus compañeros y adultos en la comunidad, logrando que puedan visualizarla rápidamente y de una forma más ágil. Para ello, elaborarán gráficos con colores que designen a cada tipo de animal. De esta manera será más atractivo y fácil de leer. Gran trabajo. Cuidemos siempre a nuestros animales. Muchas gracias, chicos, han hecho un trabajo genial. Estoy segura que ayudarán a preservar a muchos animales con esta información. ¿Y ustedes? ¿Recuerdan qué hicieron nuestros amigos para organizar la información? Así es, ellos elaboraron una tabla de frecuencias. ¿Cómo elaboraron esta tabla de frecuencias? Repasemos. Para elaborar esta tabla pusieron mucha atención a la información que tenían. Luego, dentro del papelógrafo, crearon una tabla de 2 columnas y 7 filas. Identificaron la variable, tipo de animales, y anotaron la frecuencia, es decir, la cantidad de especies. Estas categorías las anotaron en las columnas. ¡Bravo, chicos! Muy bien, prestaron mucha atención a los valores de la variable. Tenían a las aves, los anfibios, mamíferos, reptiles e invertebrados. Por lo tanto, escribieron estas clasificaciones en cada fila, distribuyendo cada una en una casilla.
¿Qué hicieron luego de esto? ¿Lo recuerdan? Así es. Observaron la cantidad de especies afectadas por clasificación. En las aves, por ejemplo, tenían 122 especies. En los anfibios, 120 especies. En los mamíferos, 92 especies. En los reptiles, 32. Y en los invertebrados, 23. Y esto daba un total de 389 especies amenazadas. Este es un problema muy grande que debemos revertir protegiendo y cuidando a los animales y a sus áreas naturales. Estas tablas que organizan la información se llaman tablas de frecuencias. Ellas nos ayudan a organizar datos que han sido recolectados a partir de encuestas, entrevistas, investigaciones, experimentos, entre otros. Nosotros hemos realizado una tabla con los datos de animales amenazados para de esta manera aportar a su cuidado y protección mediante la información. ¡Excelente! Se nota que han estado muy atentos. ¿Recuerdan ahora cuál era el paso siguiente que iban a realizar nuestros amigos? ¿Lo saben? Perfecto. Ellos mencionaron que van a elaborar un gráfico de barras dándole un color a cada tipo de animal. En el próximo bloque acompañaremos a nuestros amigos Antonio, Mariana y Lucía para ver cómo elaboran este gráfico. No se muevan, que ya regresamos. Estamos viendo Aprendo en Casa, Primaria. Ya estamos de regreso. El día de hoy estamos aprendiendo a organizar datos en una tabla de frecuencia y elaborar muy interesantes gráficos de barras. Y ahora les pregunto, ¿qué son los gráficos de barras? Seguro que han visto muchos de estos gráficos en diversos medios de comunicación, como las noticias o las redes sociales. Por ello, hoy vamos a entender cómo se realizan y por qué es importante su elaboración. Vamos a visitar de nuevo a nuestros amigos Mariana, Lucía y Antonio para ver cómo realizan unos gráficos de barras sobre la información de nuestros animales amenazados. ¿Quieren acompañarlos? ¡Ahí vamos! Antonio, Lucía y Mariana están observando la tabla de frecuencias que realizaron con los datos que encontraron sobre los animales peruanos amenazados. Los tres hermanos se preguntan si hay una mejor forma de comunicar esta información, de modo que pueda ser vista rápidamente y sea atractiva. Entonces a Lucía se le ocurre una gran idea. ¿Qué tal si, para comunicar mejor esta información, realizar un gráfico de barras con los datos de la tabla de frecuencias? Antonio y Mariana no saben cómo realizar un gráfico de barras. Por ello, Lucía les va a enseñar cómo hacerlo para poder comunicar esta información con éxito. Comencemos. Tenemos aquí la tabla de frecuencias con los datos. Para elaborar el gráfico de barras, primero debemos dibujar los ejes. Estos ejes serán vertical y horizontal. En el eje horizontal colocaremos los tipos de animales. Aquí pondremos las categorías de las especies. Comenzaremos con las aves. Anfibios, mamíferos, reptiles, invertebrados. Muy bien, hemos colocado todos los tipos de animales en el eje horizontal. Ahora prestemos atención al eje vertical. Aquí se situará la frecuencia, la cual es la cantidad de especies por categoría. Muy bien, ahora observamos que en la tabla el mayor de los datos numéricos es 122. Por lo tanto, para no enumerar el eje del 0 al 122, vamos a colocar los números de 10 en 10. De esta forma, empezaremos escribiendo el número 0. Luego colocaremos el número 10. Luego el número 20. Y así sucesivamente de 10 en 10 hasta llegar al número 130. Muy bien, ahora sí, es momento de dibujar nuestras barras. Para ello, la altura de cada barra debe coincidir con el número que representa la cantidad de especies. Observemos
¿Qué dice nuestra tabla de frecuencias? En nuestra tabla de frecuencias encontramos en las aves con 122 especies. Por lo tanto, dibujamos la barra estimando la altura 122. Es decir, nos pasamos un poquito la línea que indica el número 120. Muy bien, ahora veamos los datos de los anfibios. ¿Cuál es el número de especies en la clase anfibios? Así es 120. Por lo tanto, dibujaremos la barra de anfibios a la altura exacta del número 120. Genial, ahora sigue la de los mamíferos. ¿A qué altura dibujaremos la barra de los mamíferos? Perfecto, la barra de mamíferos se dibujará hasta la altura estimada del número 92. Por lo tanto, en la categoría de reptiles dibujamos la barra de la altura estimada del número 32 y la de invertebrados al número 23. Genial, hemos dibujado nuestras barras. Recuerden que en el caso de las aves, los mamíferos, los reptiles y los invertebrados, hemos estimado la altura de las barras, ya que no coinciden con los puntos en los que hemos dividido el eje vertical. Perfecto. Ahora que tenemos nuestro gráfico de barras, ¿qué podemos hacer para que su lectura sea más llamativa y más práctica? ¿Lo saben? Lo que podemos hacer es darle un color a cada barra que presenta cada tipo de animal. ¿Lo hacemos? Comencemos. Podríamos pintar, por ejemplo, la barra de aves de color azul, la barra de anfibios de color verde, la barra de mamíferos de color amarillo, la barra de reptiles de color marrón y la barra de invertebrados de color rojo. Genial, tenemos todas nuestras barras de colores. Buen trabajo, chicas y chicos, lo hemos logrado. Los hermanos están muy contentos porque han representado la información de la tabla de frecuencias y en un gráfico de barras. Ahora podrán compartir estos datos con todos sus compañeros y adultos en su comunidad. Es muy importante que todas y todos conozcamos la magnitud de este problema con los animales amenazados. No podemos permitir que más animales estén en peligro. Esta información ayudará a tomar decisiones para poder cuidarlos y preservarlos. Muy bien. Gran trabajo. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Muy bien, nuestros amigos realizaron un gráfico de barras donde insertaron los datos de los animales amenazados en la tabla de frecuencias. ¿Recuerdan cómo realizaron el gráfico de barras? A ver, este gráfico está formado por rectángulos del mismo ancho cuya altura es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores en las variables que tenemos. ¿Cómo organizaron los datos? Vamos a hacer un repaso. Dibujaron dos ejes, uno vertical y otro horizontal. En el eje horizontal colocaron los tipos de animales, mientras que en el eje vertical escribieron las cantidades de especies amenazadas. ¿Recuerdas cómo enumeraron el eje vertical? Así es. Enumeraron de 10 en 10, escribiendo primero el número 0, luego el 10, luego el 20 y así sucesivamente hasta llegar al número 130. Ahora vamos a dibujar las barras. Recuerda que la altura de cada barra debe coincidir con el número que representa la cantidad de especies. De esta manera nuestros amigos encontraron que la barra de aves debe construirse hasta la altura aproximada de 122. La de los anfibios a la altura exacta del número 120. La de los mamíferos al número 92. La barra de reptiles a la altura del número 32 y la de invertebrados al número 23. Recordemos que en los casos de aves, anfibios, reptiles e invertebrados, la altura de las barras es aproximada, ya que no coinciden con los puntos exactos en los que hemos dividido el eje vertical. Ahora sí, ya sabemos cómo realizar un gráfico de barras con los datos de nuestra tabla de frecuencias. ¡Estupendo!
Luego de realizar las barras, nuestros amigos las colorearon dando un determinado color a cada tipo de animal. De esta manera su lectura es más fácil y sobre todo divertida. ¿Qué tal? ¿Les gustó realizar nuestros gráficos de barras? Claro, les ha encantado como a mí. Los gráficos estadísticos nos permiten comunicar lo que sucede en la realidad y como vimos, su elaboración realmente es muy fácil. Los gráficos de barras permiten apreciar con una mirada rápida el comportamiento de algunos datos. Pueden realizarlos identificando las categorías y posicionando bien la información. En este caso realizamos estos gráficos estadísticos sobre los animales en riesgo de extinción para poder brindar mayor información y proteger a nuestros animales en peligro. Muy bien. Hemos terminado el programa por hoy. ¿Les gustó? Estoy segura que sí. Recuerda que te esperamos el próximo programa para continuar divirtiéndonos y aprendiendo juntos aquí en nuestro espacio de siempre, Aprendo en Casa. Nos vemos. Chao, chao. Hola a todos. En este video seguiremos aprendiendo sobre la importancia de los gráficos de barras en el día a día. ¿Alguna vez has visto gráficos de barras en periódicos, revistas o recibos? ¿O los has utilizado? Claro que sí. Encontramos gráficos de barras en los recibos de servicios básicos como el agua o la energía eléctrica, o en los periódicos cuando muestran los resultados de las elecciones. También solemos utilizarlos cuando queremos informar sobre los resultados de una encuesta o en investigaciones. Por ejemplo, sobre la mascota favorita de mi distrito o cuántos niños hay en cada región. Les presento un ejemplo. Este año fui la encargada de realizar el censo de mi comunidad. Y ayer me solicitaron información sobre cuántos niños están estudiando en el nivel primario, ya que una empresa desea donar libros de lectura. Entonces, para organizar los datos y lograr una mejor comprensión de los resultados del censo, elaboraré este gráfico de barras. ¿Lo revisamos juntos? ¡Genial! ¿Cuál es el título del gráfico de barras? Correcto, es Niños y niñas que estudian en el nivel primario. Entonces, según el título, ¿qué información muestra el gráfico? Muy bien, el gráfico muestra cuántos niños y niñas de mi comunidad estudian en el nivel primario. ¿Qué significan los números que están en el eje vertical? Perfecto, nos indican la cantidad de estudiantes. Se inicia en el número 0, luego sigue el 10, de ahí el 20 y así sucesivamente hasta el 50. En consecuencia, ¿qué muestran la altura de las barras? Claro que sí, la altura de las barras indica la cantidad de niños y niñas que hay por cada grado de estudio y a esta información la llamamos frecuencia. Recuerda que la altura de la barra coincide con el número que representa la cantidad de niños y niñas que estudian en cada grado. Hay 30 niños y niñas en el primer grado. Por ello, la altura de esta barra asciende hasta el número 30. Sin embargo, hay 17 niños en el quinto grado. Por eso, la barra tiene una altura aproximada al 17, ya que no coincide con las cantidades exactas señaladas en el eje vertical. ¿Pueden decirme por qué utilicé el gráfico de barras? Exacto. Este gráfico de barras ayuda a identificar cuántos niños y niñas cursan en cada grado. Y con esta información, la empresa puede donar libros de lecturas acorde al grado de estudio. Entonces, ¿por qué son importantes los gráficos de barras? Por supuesto, son importantes para comunicar resultados y tomar decisiones en base a la información. ¿Decisiones? Así es, observa el gráfico y ayúdame a pensar. ¿De qué grado serán los libros que donarán más?
Muy bien, donarán más libros de tercer grado, porque el gráfico nos muestra que el tercer grado cuenta con la mayor cantidad de estudiantes, es decir, tiene la mayor frecuencia. ¿Y de qué grado serán los libros que se donarán en menor cantidad? Tienes razón, es de cuarto grado, porque solo necesitan 12 libros, ya que este grado tiene la menor frecuencia de estudiantes. ¿Podríamos saber cuántos estudiantes de primaria hay en total? ¿Qué haríamos para saberlo? Perfecto, sumaríamos la cantidad de estudiantes que hay en cada grado, es decir, 30 más 15 más 45 más 12 más 17 y más 20, lo que hace un total de 139 niños y niñas. Posiblemente la cantidad de libros que done la empresa sea esa. Ahora te toca a ti. Puedes investigar sobre el deporte favorito de los miembros de tu familia o de tus amigos y comunica los resultados en un gráfico de barras. ¿Para qué podría servirte esta información? Claro que sí, podría servir para organizarnos y conocer más sobre los deportes preferidos y así unirnos más como familia o comunidad cuando podamos practicarlos. Sigue aprendiendo con tu familia y recuerda, la educación no para.